Tras ver que ese hombre nos anima ya a ponernos en marcha, hoy os quería contar pues la historia de estos coches que se parecen tanto a los Santana 2500 y que son producidos en un país de Asia, concretamente Irán. Pero para saber un poquito más hemos de volver a la década de 1960. En estas imágenes podemos ver la capital de Irán, en aquel entonces el Imperio Persa. Las imágenes sugieren, pues, dentro de las creencias religiosas, que las había, un estilo de vida tremendamente occidental, antes del triunfo de la revolución de los ayatolá. Irán era un país relativamente desarrollado para los estándares de la época y las relaciones con Occidente eran bastante fluidas. Como se puede ver en el vídeo y en muchas imágenes de la época, el estilo de vida era muy parecido al de cualquier país occidental. En el mundo de la automoción, los acuerdos de Irán con ciertos fabricantes, ya fuesen americanos o europeos, hacían que el mercado de los automóviles en aquel país no tuviera nada que envidiar, por ejemplo, al mercado español de la época. Como podemos ver en estas imágenes, aquí aparece un Jeep, aparecen muchos vehículos de British Leyland, aparecen ciertos acuerdos con, por ejemplo, Mercedes, y nos da una idea del desarrollo que había en ese país hasta el triunfo de la revolución islámica. ¿Y qué supuso esa revolución? Pues supuso un cambio de la sociedad tremendo, no solo en cuestiones sociales, como la desaparición de las faldas de las mujeres, la desaparición de la mujer del acceso al estudio universitario, sino también los embargos económicos que a partir de entonces sufriría la República Islámica de Irán. Esos embargos cristalizaron en la pérdida de relaciones con las industrias manufactureras, tanto americanas como europeas, y provocó que las empresas industriales tuvieran que buscar nuevos socios para seguir continuando su actividad dentro de un entorno mucho más difícil. Ahí es donde aparece Santana, que empieza a establecer las primeras relaciones comerciales con Irán a principios de la década de los 80 y que va a cristalizar en estos vehículos. Como podemos ver en el vídeo, este coche que sube esa montaña nevada es un Santana Serie 3 con la particularidad de que está fabricado en Linares en régimen de CKD. Vamos a oír ahora su motor. Bueno, ¿y cómo sabemos que están hechos en Santana y que no son Land Rover ingleses? Pues aparte de principalmente porque aparece la placa de fabricación, donde está el número de chasis, estos vehículos tienen ciertas características especiales que lo hacen inconfundiblemente santaneros. La primera es el techo de fibra. Segundo, que aparece la palabra especial. Otra característica especial que es que también los pilotos traseros pues son diferentes y son los que se fabricaban en Linares. Como podemos ver, no aparece el logotipo de Land Rover Santana en la parrilla. Eso puede ser debido a que hubiese algún tipo de intermediación a través del Land Rover Overseas, que era la empresa matriz de Land Rover por aquellos tiempos. Posteriormente, pues se empezaron a fabricar estos vehículos que en España son los 2500, los 2.5. Primeramente son las versiones de eje estrecho, son las versiones 2.5, pero por ejemplo la puerta trasera tiene todos los vidrios, no solo uno como en las versiones industriales más económicas. Y en el interior pues sigue apareciendo pues el logotipo de Santana y el volante de los Santana 2500. No he encontrado ninguna unidad que tuviera el interior de la serie 3A, ni los salpicaderos, pero sí los paneles de las puertas. Nunca serán los del 2500, siempre serán los del 2.5. Como podemos ver en las siguientes imágenes, esos paneles de puertas, los que tengan un Land Rover 109 o un 88 Super, tendrán los mismos paneles de puertas. En principio todas las versiones son de eje estrecho
y siguen apareciendo pues muchos elementos que lo identifican como un Santana. Las llantas, aunque parecidas, son diferentes a las que suelen llevar los 2500 españoles o los Serie 3 españoles. Hay multitud de unidades por Irán de este tipo de vehículos. Se habla que la fabricación para el año 94 había sido de más de 17.000 unidades y en su mayoría iban equipadas con el motor 2.5 de gasolina. ¿Qué os parece cómo suenan estos coches fabricados en Irán? Ahí podéis observar cómo los motores siguen siendo muy similares a los que se montaban en Linares, siempre con una cierta preferencia hacia las mecánicas de gasolina. A partir de 1994, pues se vende la cadena de montaje y gran parte del utillaje para la fabricación de los 2500 se vende a Irán, a la empresa Moratab, que aparte de eso, a mediados de los 90 hace un pedido de componentes muy importante a Santana Motor, donde se fabricaron varias piezas del vehículo hasta mediados de la década de los 90. Todavía tienen un aspecto muy similar a los 2500, empiezan a haber ciertas modificaciones, como es el cambio del logotipo del volante por el logotipo de Moratab. Aparece también la LT85 en Irán, pero el vehículo sigue teniendo un aspecto muy similar a los 2500 que podíamos disfrutar aquí en España. Incluso las bandas decorativas pues recuerdan mucho a las bandas decorativas que se usaban aquí en los 2500. Pese a que ya a finales de los 90 comenzarán a cambiar piezas, todavía permanece mucha esencia Santana, incluso en los pedales, incluso en el volante o como se ve en esta unidad exteriormente. Con la llegada del nuevo milenio, Moratab va a empezar a evolucionar sus 2500, que progresivamente cada vez irán compartiendo menos piezas con los antiguos Santana. Primeramente la evolución pues se centra en el cambio de, por ejemplo, las manetas de las puertas, después se van a ir acoplando motores de gasolina que no tengan procedencia de Santana, desde un 2400 hasta un 3000 V6, y posteriormente pues se adoptará una suspensión por muelles, se cambiarán los ejes y el mamparo entre el compartimento motor y el habitáculo será reemplazado por uno sin trampillas de aireación. Una carrocería bastante exitosa. Va a ser un pickup de doble cabina basada en el modelo 109. En Santana ya se experimentó a finales de los años 80 y había una unidad en la fábrica que la usaban los de mantenimiento que tenía una configuración muy similar a la que estamos viendo en imagen. Esta unidad es de las más tempranas porque todavía las llantas tienen 5 tornillos de fijación al eje. Posteriormente se cambiarán los ejes y de 5 pasarán a ser 6 tornillos. Las versiones de 5 puertas continúan también esa evolución. Todavía lo que vemos para prácticamente todo el mundo es un 2500 con ciertas piezas cambiadas. Una versión de las que he visto muy pocas unidades, esta que sería equiparable a lo que sería un 2.5 109 industrial con 3 puertas solo. De esta versión se hicieron muy poquitas y parece que algunas se hicieron para el ejército. Después la evolución continúa, ya aquí tienen los ejes de 6 tornillos, unos nuevos tapizados para las puertas, pero todavía muy basados a nivel general en los que eran los de la serie 3 de 3A de Santana. Aquí cambiamos el salpicadero, es un salpicadero mucho más moderno. Incluso aquí pues se le aplican elevalunas eléctricos
a los Santana 2500 iraníes. En aquel momento ya eran Pazan 2400 o 3000 GLS V6. Se le adaptó un motor eléctrico, pero todavía la estructura de la puerta, incluso la pieza de la manivela y la que regula el cierre, sigue siendo, si no la misma, muy similar a la de los antiguos Santana Serie 3A. Aunque se pueden ver algunas unidades con salpicadero moderno y volante de Santana 2500, la mayoría de unidades adoptan este volante, que tiene su origen en este vehículo, que es el Kia Pride, lo cual es razonable porque a partir de aquel momento muchos vehículos de Moratab empiezan a montar componentes del grupo Hyundai. Los paneles de la puerta siguen evolucionando y aquí vemos cómo arranca un Moratab con un cuadro de instrumentos igual al de un Galloper. Tras una arrancada espectacular por parte de un Pazan 3000 V6, es hora de fijarnos ahora en cómo evoluciona la suspensión y la adaptación de muelles por parte de Moratab. El sistema de suspensión es muy similar al de un Defender y eso parece llevarnos a concluir que hubo algún tipo de colaboración al final entre Land Rover y Moratab. Pero primero vamos a ver cómo es capaz de evolucionar este coche. La verdad es que no está nada mal, ¿no? Ahí tenemos distinta publicidad, ya los ejes no son los mismos que los Santana 2500, pero todavía queda muchísimo de Santana en esos Moratab. A mediados de la primera década de los 2000 aparece un nuevo restyling y aparece ese paragolpe que sin duda alguna a mí me recuerda al primer paragolpe del Aníbal, pero que resulta curioso cómo llegó a Moratab. Mi sospecha es que probablemente cuando Moratab compró la cadena de Santana no estaba el Aníbal pensado, pero ese paragolpes es el mismo del vehículo militar M300 y M225. Así que probablemente algún plano se escaparía por ahí. Las versiones más básicas pues siguen teniendo todavía el paragolpe de los 2500, se adopta un nuevo motor, incluso los últimos llegaron a llevar un motor diésel bastante más avanzado. Además, los últimos motores de gasolina del modelo Erur, que era la evolución más lujosa de los Pazan, cumplían la normativa Euro 4. Una de las últimas evoluciones de los Pazan o Erur, sin tener ya nada que ver con Santana, es la adaptación de unos nuevos grupos ópticos, tanto delanteros como traseros. Los delanteros creo que ya eran directamente comprados a Land Rover, porque incluso tiene el logotipo de Moratab donde estaba el logotipo de Land Rover. Incluso otras versiones más básicas tienen los faros ya iguales que los Land Rover y completamente diferentes a los Santana. Por eso os había comentado antes el tema de la colaboración entre Land Rover y Moratab, porque parece ser que el mamparo, parece ser que la calandra eran piezas directamente vendidas desde Land Rover hacia Irán. De una manera similar como cuando Land Rover tenía un suministro de piezas hacia Santana para fabricar los 2500. En el interior pues se incluye una nueva pantalla en el cuadro, una salida de aireación un poquito más nuevas y modernas para estos nuevos Pazan o Erur, que finalizaron su producción en el año 2017 de manera un tanto súbita, como muchos vehículos en Irán en aquel tiempo. No sé si se debe a razones comerciales, no sé si se debe a embargos. La verdad es que no queda nada claro. Y ahora vamos con los prototipos, que es una cosa que a mí me gusta bastante. Aquí tenemos una unidad de Santana 2500 o Moratab 2500 o Pazan 2500 con muchos elementos interiores de Peugeot,
como es el salpicadero o los asientos. Este es un prototipo de nuevo Pazan que todavía mantiene los ejes de los Santana, pero sin embargo la carrocería, sobre todo la forma de las aletas, me recuerda mucho a un vehículo que se comercializó en España con poco éxito, que fueron los Galloper V6. Creo que ese es el mismo motor que llevaron los Pazan. Luego está una carrocería alargada y ensanchada de un pickup, podría ser un 119. Aquí tenemos un prototipo con puertas suicidas, con una batalla un poco recortada, estará en torno a las 100 pulgadas y la verdad es que me resulta interesante y sobre todo me recuerda el perfil, el final del perfil donde acaba el vehículo, a unos vehículos que se hacían en Santana, que eran los 6 cilindros con tracción permanente, de las que se hicieron muy poquitos, pero el corte del perfil trasero no es totalmente recto, sino que lleva una pequeña curva ascendente. Y aquí tenemos el último prototipo, un restyling bastante bizarro de los últimos Pazan. Fijaros en el techo, que parece nuevo, es parecido en algunos aspectos al Iveco Massive. Y nada, con esto quería terminar un poquito el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis visto cosas nuevas. Y sin más, muchas gracias por el seguimiento, muchas gracias al canal de YouTube Planeta GPA, que el otro día me mencionó, recomiendo que lo sigáis. Y lo que os digo siempre, disfrutar de los coches que nos los quieren quitar.